de Exportadores agradece su presencia a este foro virtual que tiene como título Recursos para sostener la motivación y la productividad en la organización. Eh, Nuestro expositor es el señor Juan Pablo Sanguinetti, que es Country Manager de Walecom Perú y que está ya presente. Juan Pablo, por favor, te invito a tomar la palabra. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias, Jaina. Muchísimas gracias, José, por el apoyo y a ADEX por la invitación. Bueno, para completar muy brevemente, así podemos entrar en tema. Mi nombre es Juan Pablo Sanguinetti. Me doy cuenta por la foto que la cuarentena me está sentando mal, porque esa foto es mucho más joven, así que voy a tener que hacer algo con eso. O cambio la foto o me rejuvenezco, ahora lo vemos. Bueno, trabajo a cargo de la oficina de Perú, de una empresa que se llama Welcome, que nos dedicamos básicamente al desarrollo de organizaciones, equipos, líderes. Se darán cuenta por mi forma de hablar, no soy de Perú, soy argentino, pero mi foco y el trabajo lo estoy desarrollando en Perú desde hace ya varios años. Y lo que vamos a trabajar hoy es un desafío bien interesante, que es en un escenario como el actual, que además viene de largo y parece que va para largo, cómo se hace para sostener nuestra motivación y productividad y la de la gente con la que nosotros trabajamos. Probablemente para muchos Zoom ya empiece a ser una herramienta familiar como lo son tantas otras de la tecnología. De todas maneras vamos a tener algunas pequeñas revisiones de reglas de pautas de trabajo. Si pueden, les pediría que se muteen los micrófonos de todos, salvo cuando alguno vaya a intervenir verbalmente. Y si pueden también, que habiliten las cámaras para que nos podamos ver, salvo que alguno obviamente no tenga algún inconveniente técnico o logístico, porque es una manera de achicar un poco las distancias que la tecnología todavía no ha podido saltar y que, bueno, que es diferente respecto a lo que sería una reunión como si lo estuviéramos haciendo presencial. Así que si ustedes tienen la posibilidad, les agradecería que se vayan habilitando las cámaras para que nos podamos ver. Por otro lado, cuando hagan intervenciones, si es que alguno tiene dudas, preguntas y comentarios para hacer, las intervenciones que sean lo más breves posibles. Y para los que estén familiarizados, Zoom presenta una serie de recursos por los cuales pueden ir levantando la mano si es que alguno tiene alguna duda o alguna pregunta que quiere hacer. Iremos haciendo incluso durante la presentación alguna pequeña encuestita, porque me interesa saber vuestros puntos de vista. Así que eso lo iremos habilitando a medida que esto va transcurriendo, ¿sí? Si bien va a haber un espacio sobre el final de preguntas y respuestas, si durante el recorrido que vamos haciendo alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta, bienvenida a plantearla toda vez que surja y la vamos a ir respondiendo en el momento o quizás en el compilado del final. ¿Okay? Bueno, hechas las reglas de trabajo, vamos arrancando por aquí. Claramente este es un proceso en que no me voy a centrar mucho en la descripción porque lo estamos viviendo todos, pero creo que es importante destacar en primer lugar que no hubo opción. Este no ha sido un proceso gestionado como corresponde, en el sentido de pensar en objetivos, en presupuestos, en proveedores, en hitos para después hacerlo. Hace unos días, varios días atrás, asistí a una reunión donde estaba el gerente general de una empresa de seguros de la Positiva, y él contaba y decía, miren, si yo hubiera dicho a mi gente que en 72 horas íbamos a tener que estar todos trabajando de manera remota, me hubieran dicho que estaba loco. Lo cierto es que a las 72 horas lo estábamos haciendo como podíamos. Creo que fue la realidad de prácticamente todo el mundo. Pero esto fue forzado. Este señor es un poco el padre del management, es un señor que falleció hace algunos pocos años atrás, Peter Drucker, y de las tantas frases célebres que dijo, que dejó varias muy simpáticas, esta la seleccioné porque me parece que uno de los desafíos es justamente eso, ver cómo vamos a manejar un juego nuevo que tiene reglas nuevas,
cuando nosotros conocíamos las reglas anteriores y podríamos vernos tentados a volver a esa supuesta normalidad, que inclusive hoy se nos puede revelar como deseable, porque al menos sabíamos cómo se jugaba ese juego. Y hoy hay muchísimas preguntas, en esto nos vamos a meter brevemente. A ver, esta es una idea que se me ocurrió hace poquito, pensando con colegas y amigos, y me parecía que acá hay como una situación inédita, porque hay 6 situaciones de incertidumbre que convergen. La primera, obviamente, es la sanitaria, pero con la sanitaria que aparte tiene 2 características. Una, no está muy claro cómo nos contagiamos de este bendito COVID-19. Si bien es cierto que hay algunas primeras conclusiones, y por eso los aislamientos y los barbijos, etcétera, etcétera, de repente aparecen ideas de que hay ciertas poblaciones que si ya pasaron están inmunes, pero aparentemente no es para tanto, o que sirve esta droga y después dan marcha atrás. Hay una primera duda respecto al contagio y una duda complementaria respecto a la curación. Entonces hay una primera cuestión de incertidumbre que es la parte de salud. La segunda, que también surge rápidamente, es la incertidumbre económica, que es cuánto esto va a terminar impactando en los países, en las empresas y en las personas. Sabemos que va a haber un impacto y sabemos que ese impacto va a ser alto, pero todavía no está muy dimensionado ni de qué dimensión va a tener, ni además hasta cuándo va a perdurar. Entonces creo que ahí hay una segunda incertidumbre. Tercera, la incertidumbre temporal. No está claro cuándo termina. Si a uno le dijeran, y la vez pasada escuchando a un colega decía, hay cosas que son hitos, las Torres Gemelas. Nos conmovieron sin duda, y aquellos que tengan cierta edad seguro que se van a acordar qué estaban haciendo ese día, pero uno sabía que eso era un hito que terminaba. Acá tenemos una incertidumbre temporal, que es que no sabemos cuánto va a durar. Se hacen cálculos y que la vacuna va a estar más temprano, más tarde, etc. Pero hay que vivir con esa duda permanente. La otra es la incertidumbre geográfica, y con eso me refiero a que en otros ámbitos, en otros momentos, uno podía suponer que había una zona que estaba complicada y que si uno podía conseguir salir de esa zona, iba a ir a un lugar seguro. Por supuesto que era de un costo alto. Uno podía tener que dejar dinero, familia, amigos, trabajo, etc. Pero sea por cuestiones naturales, sea por cuestiones económicas, sea por cuestiones políticas, uno podía salir de una zona que estaba conmocionada para ir a un lugar que fuera más tranquilo. Bueno, pues ahora no hay un lugar protegido. Por supuesto hay lugares que la están pasando peor y otros que están en mejores condiciones, pero no hay un lugar donde uno diga, bueno, esto es impermeable. La anteúltima es que tampoco tenemos certeza de referentes. Y con referentes me quiero referir a esos líderes de empresas o de países o hasta de grupos y facciones. Uno diría, bueno, si yo logro operar sobre esta o estas pocas personas, puedo intentar torcer el rumbo de la historia. Entonces, léase un magnate al que tengo que presionar o un líder político, sea con la gente en las calles o sea con medidas de políticas o hasta inclusive bélicas. Uno podría decir que es el peor de los caminos, pero hasta uno podría decir, bueno, ataco bélicamente y empiezo a resolver el problema. Tampoco. Y la última de las incertidumbres es la social, que esto implica que no está muy claro cómo nos vamos a relacionar en el futuro, ni en los trabajos, ni con los amigos, ni cuándo volveremos a tener actividades recreativas de estas que hacíamos, etc. Entendido esto, les voy a proponer lo siguiente, y vamos a ver si nos sale bien la parte tecnológica, y voy a compartir con ustedes la primera encuesta, que es esta de aquí, que es ¿cuál de estas 6 incertidumbres es la que le pesa a cada uno de ustedes más en este momento? Entonces les pediría que se tomen unos segunditos y vayan pudiendo responder desde lo individual cuál de todas les pesa más en este momento.
Somos como 22, 23 personas, así que quizás alguno no pueda responder, pero supongo que la mayoría sí. Así que veamos un poquito qué nos da. Lo que sí creo, mientras vamos viendo los resultados, es que esto sí es inédito, porque en general, si uno piensa hasta en una guerra, no sé, la Segunda Guerra Mundial, uno podía irse a países no beligerantes o podía suponer que atacando a tal o cual líder político esto se resolvía. No hay antecedentes de situaciones que tengan estas características. Bien, aparece como que se destaca fuertemente el tema de la sanitaria y creo que es bastante consistente con la realidad y la contingencia que en este momento está pasando el Perú. Probablemente esta misma encuesta hecha hace 3 semanas atrás, las incertidumbres hubieran sido las mismas, probablemente la distribución de porcentajes hubiera sido diferente. Comparto con ustedes cómo quedó. Solamente les pediría si me pueden poner un dedito arriba si se está viendo bien los resultados de la encuesta. Si en el chat pueden ponerme un dedito arriba algunos, me quedo tranquilo de que se está viendo. O un OK. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a los que fueron respondiendo. Bien, entonces claramente la principal incertidumbre que tenemos tiene que ver con el lado sanitario y en esto nos vamos a meter dentro de un ratito más, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Frente a situaciones de incertidumbre, las personas, el cerebro, de alguna manera, sufre. ¿Y cómo responde el cerebro frente a este tipo de sufrimientos? Por un lado, frente a los vacíos, se generan los supuestos. Nosotros como personas, cuando no tenemos certezas, nos cuesta mucho vivir con esa incertidumbre y por lo tanto llenamos los vacíos con información basura o con supuestos. Y ese es un problema porque por supuesto los supuestos no tienen asidero, pero generan una bola creciente de preocupación. Frente a la incertidumbre prolongada, el cerebro se cansa y eso hace que haya mermas de energías. Eso puede tener montones de manifestaciones en las que mucho no nos vamos a meter ahora, pero puede haber desde manifestaciones corporales, como por ejemplo dolores y cansancios extremos, hasta situaciones de cierto aislamiento, impactos en la sexualidad de las personas, etc. Y la tercer pata es que frente a la incertidumbre, las personas lo que sentimos es que hay algo que nos amenaza. Y la respuesta natural es alguna de estas tres. O peleamos, o huimos, o nos quedamos desconcertados. Y básicamente el tipo de respuesta que elegimos depende de la percepción de la relación de fuerzas. Si creo que voy a poder ganar, presento batalla. Si creo que no, huyo. Y si no tengo respuesta, me quedo congelado. Y además aclaro algo, estas son respuestas que son propias de lo que se llama el cerebro reptiliano, y no me voy a meter mucho en neurociencias ahora, es una conversación que podemos abrir, pero no es algo, no es una decisión consciente, no es que yo voy a reflexionar y decir, bueno, frente a esta amenaza lo más conveniente es huir. Se siente de una manera absolutamente visceral. Si hablamos de motivaciones, este señor es un viejo clásico que les va a sonar conocido, del que yo no me voy a detener mucho porque ya tiene muchos años y ha perdido alguna vigencia. En primer lugar, le faltan incorporar algunas categorías. Esta podría ser una, ¿sí? Esto es la pirámide de Maslow, para la cual muchos deben estar familiarizados. Estas son otras categorías que en este momento cobran un peso relevante, sin dudas, pero en realidad lo traigo solamente por lo siguiente. De todo este concepto de Maslow, sí hay una idea que en materia de motivación hay que tener presente, que es esta de acá. Ya no importan si los niveles, si la pirámide, si una está en tal jerarquía o en tal otra, pero hoy vamos a hablar en un ratito más detalladamente de motivación, y es fundamental
saber que hagamos lo que hagamos para satisfacer necesidades y motivar a la gente, dura un ratito. Lo que nace, nace casi con un certificado de obsolescencia y permanentemente hay que buscar nuevos recursos. Y como acá parece que estamos en algo de largo aliento, justamente por lo que decíamos antes, hay que tener por un lado persistencia y por otro lado creatividad, porque hay que hacerlo una y otra vez. La vez pasada, conversando con colegas, habíamos llegado un poco a esta conclusión y me pareció bien interesante. No es un tema de coeficiente intelectual, es casi un tema de inteligencia emocional, de carácter, de cómo vamos transitando este proceso. Esta señora se llama o se llamaba Elizabeth Kubler-Ross. También es un tema que quizás alguno esté familiarizado con él. Ella era médica y este proceso de esta curva fueron las respuestas como las fue ordenando, que veía que tenían los pacientes o los familiares cuando ella les comunicaba enfermedades terminales. Ella se especializó en oncología. Y dijo, habitualmente hay un primer momento de shock, que después empieza a ser, digamos, acompañado por un momento de negar qué es lo que va a pasar. Seguro que no es para tanto, seguro que hay un error, seguro que no nos toca. Hasta que aparece un momento de frustración, que es el momento donde uno dice, caramba, realmente sí, esto es así, esto nos toca, y un momento de depresión, de tristeza, de abatimiento, de falta de energía, hasta que uno dice, bueno, a ver, ¿qué puedo empezar a hacer con esta realidad que me toca? Y tomar la decisión de ver qué puedo aprender para poder transitar este futuro, o por lo menos esta realidad, para integrarlo a lo que es mi perspectiva de vida. Esto que ella desarrolló para temas sanitarios o temas de patologías severas, el mundo del management lo ha tomado para decir, esto no es tan distinto a los procesos de cambio. Y yo creo que si uno lo piensa en qué está pasando con nosotros como personas o en las empresas en las que estamos trabajando, con un poquito de corrimiento hacia un lado o hacia el otro en términos de tiempo, probablemente el recorrido haya sido muy parecido. Nosotros nos vamos a poner a trabajar básicamente en cómo pasar del valle a la experimentación, a la parte ascendente de la curva, ¿sí? Pero los invito a que piensen un instante, ustedes desde lo personal, y acá les voy a pedir que no contesten en el chat porque me parece que es más íntimo, y cómo ven que están sus organizaciones. Yo creo que un primer camino, y los que venimos del mundo de recursos humanos estamos familiarizados con esto, es que hay una vieja regla que es la del 70-20-10 que dice que el desarrollo de las personas se produce un 10% en la capacitación tradicional, un 20% aprendiendo de otros y que el 70% se aprende en la cancha. Acá les voy a pedir el siguiente ejercicio. Con el chat, les puedo pedir que aquellos que tengan hijos puedan poner cuántos hijos tienen en números. Bien, buenísimo. Yo lo pregunto porque creo que esta regla aplica perfectamente a esa situación. Lo más probable es que cuando cada uno de nosotros, yo podría anotarme con 2 también, lo voy a hacer, cada vez que, o cuando uno de nosotros tomó la decisión y tuvo que encontrarse con la realidad de, bueno, estamos embarazados, probablemente uno haya tenido una actitud de intentar leer todo lo posible para poder informarse. Y ahí está ese 10%. Después, haber intentado aprender de otros. Todos los amigos o parientes que estaban pasando por esa situación nos llevaban tiempo de ventaja o que ya habían pasado y nos podían contar. Eso nos aportaba el 20%, pero el verdadero desafío, todos lo sabemos, fue mucho más en la cancha, en ese 70%. Bueno, pues desde ese punto de vista yo diría que podríamos decir, si querías oportunidades de desarrollo, acá las tienes. Pensar esto,
que no es deseado, que es muy caro, visto desde todo punto de vista, emocional, de salud, de económico, de trabajo, ok, no está bueno, no es deseado y aparte está gestionado como se puede. Pero al menos intentemos pararnos, no como el todo está mal, sino es, ok, es un desafío, es una experiencia on the job, on the going. Por lo tanto, esto, sobre lo que no tenemos nada que hacer, lo podemos transformar en esto. Y creo que si vamos a hablar de motivación, lo primero que debemos pensar para nosotros y para los otros es que hay una luz al final del túnel. Todavía no sabemos, y por eso las 6 incertidumbres que vimos antes, todavía no sabemos cuán largo es el túnel, ni cuán costoso va a ser llegar, pero en algún momento dado esto va a tener una nueva normalidad a la que nos vamos a terminar adaptando. Por supuesto vamos a intentar todos, y en eso estamos, es abaratar el costo del aprendizaje y el costo de la experiencia. Pero si yo como líder, lo primero que le digo a mi gente es, está todo mal, no sé cómo vamos a hacer, probablemente esa actitud contagie un nivel de desánimo, que no quiere decir salir a mentirles diciéndoles, quédense tranquilos que esto lo tenemos claro. Claridad no tiene nadie. Aquellos que tengan gente a cargo, si intentan transmitirles claridad, certeza, van a perder credibilidad. No la tiene nadie. Pero creo que hay que poder mostrar que vale la pena hacer el esfuerzo. Vamos a entrar por 4 ejes posibles para empezar a ver qué se puede hacer con cada uno de ellos, con las personas y con los equipos. Estos 4 ejes yo los ordené en estos 4 factores, que es cómo hacemos para mantener sentido de pertenencia, cómo hacemos para sostener y generar confianza, cómo hacemos para contener a la gente y cómo hacemos para mantener la productividad. Yo por el momento no veo preguntas en el chat. Si alguno tiene un comentario o alguna pregunta, yo cada tanto voy entrando y acá me aparecen señales de luces como para poder tomarlas en cuenta. Si no, yo voy avanzando. A ver, para pensar en sentido de pertenencia, yo creo que es muy difícil sentir que uno es parte de un conglomerado de miles o incluso de cientos. Por lo cual, si uno pudiera trabajar con expresiones más chicas, mucho mejor. Equipos más pequeños con los que uno pueda trabajar, mucho mejor. Sí creo que todos coinciden en que para poder pertenecer, yo tengo que sentir que me están hablando a mí en las acciones y en los discursos. Entonces, cuanto más customizado sea el mensaje, sea la propuesta, más chances voy a tener de sentirme parte, y por eso lo de pertenecer, a un equipo, a una empresa o a una propuesta. Después vamos a ver algunos casos de algunas prácticas de algunas empresas. Por otro lado, está bueno ser parte de algo que valga la pena y por eso lo que estamos hablando es de poder intentar generar un ambiente divertido. Acá hay algunas prácticas y acá hago una nota también. Divertido no implica desconocer que la realidad está dura. Y eso es clave pensando en si alguien de los miembros del equipo tiene alguna situación de salud que lo complica, porque si no puede sonar hasta ofensivo. Voy a poner un ejemplo. Dentro de nuestro equipo, en Welcome, tuvimos una reunión de equipo la semana pasada y había una persona que tenía un familiar que estaba enfermo del COVID-19. En algún momento dado nos dimos cuenta y entonces hubo un espacio para ponerse serios y reflexivos y permitir que esta persona nos comparta su preocupación, porque si no la sensación es yo estoy en otro canal. Dentro de lo posible y habiendo tomado esta precaución, buscar alguna manera de camaradería o de festejos podrían ser muy buenas prácticas, ¿sí? La sugerencia es que sean planificadas, breves, estamos todos con muchos temas, laborales y no laborales, y eventualmente hasta puede incluir obsequios. Adelanto algunas cosas que he visto. Desde gente que la empresa le compra un regalo de cumpleaños y se lo lleva a la casa, un pastel, por ejemplo. Y acá, por supuesto, la calidad, cantidad y precio del pastel importan nada respecto al gesto de poder hacerlo.
Cuando hablo de reconocimientos, si hablo de mails o de aplausos, siempre me quedó grabado una vez que el jefe de mi jefe me mandó un mail porque reconocía que yo había hecho algo que había estado bien. Y la verdad que mi jefe me mandaba mails, incluso con algún reconocimiento, estaba muy bueno. Pero sentir que mi jefe de ese momento se había tomado un rato para poder decirle al suyo, mira, Juan Pablo Ernesto hizo un trabajo así, 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 logró tales y cuáles resultados, y recibir ese mail, por supuesto se lo conté a todo el mundo. Y es una práctica triple B, bueno, bonito, barato. Estas son prácticas que ayudan, hasta inclusive, no sé, aplausos a través de alguna plataforma, usamos Zoom, existe Teams, Webinar Ninja, BlueJeans, la que sea. Hay una aplicación que tomé contacto hace un tiempito atrás, de una empresa que se llama Global, que se llama Start Me Up, que ayuda a dar feedback y dar estrellas y dar reconocimiento. Es decir, todas formas en las que la gente que siente que está dando una milla extra puede sentir que alguien está mirando y tomándolo en cuenta. Alguien tiene que coordinar todo eso, ¿sí? Lo que estamos viviendo es antinatural, porque el hombre, el ser humano, digamos, es gregario, es de estar juntos, ¿sí? Y los equipos y las empresas es uno de los ámbitos donde uno se socializa. Entonces, es necesario entender que esto es un aspecto que nos falta y les falta. Digo esto porque muchos de nosotros tenemos como la responsabilidad de gestionarnos y de ayudar a gestionar a otros. Por eso en estos dos planos. Cuando uno habla de confianza y cómo se construye y se genera confianza en esta época, yo creo que algunos pequeños tips son estos. Primero, claramente hay que abandonar el modelo de control habitual de si no lo veo, no lo creo. Porque yo no tengo forma de ver a toda mi gente. De hecho, casi les diría que los voy a retar un poquito, porque les pedí que pongan la cámara, y mi tasa de éxito fue de casi no, de un 0%. O sea que ni aún en un ámbito como este, tan protegido, están poniendo la camarita. No los voy a retar, hagan lo que puedan. Pero esto es un ámbito protegido y, entre comillas, nice. No estamos trabajando sobre los indicadores de la compañía. Pero en la vida laboral propiamente dicha, esa idea de tengo que ver a la gente sentada trabajando o en la planta o en el yacimiento o en la fábrica, no hay forma. Entonces, para construir confianza yo creo que hay dos o tres líneas de acción. Una, cumplir con los compromisos. Si yo digo que me voy a conectar, me conecto. Me conecto puntual. Y si tengo alguna contingencia que puede aparecer, mando un mensaje por alguna de las miles de canales de comunicación que hoy existen, pero nunca incumplo los compromisos. Asisto o repacto, o postergo, o reprogramo. Pero si yo digo que voy a mandarte un informe y no te lo mando, si yo digo que me voy a conectar y no me conecto, si yo digo que voy a leer el documento que me enviaste y no lo hago, el problema no es solamente el impacto sobre la productividad porque algo se demora, sino que además mi interlocutor va a pensar que yo no soy una persona confiable, porque no hago lo que digo. Entonces, frente a un riesgo de incumplimiento que puede pasar, hasta por cuestiones tecnológicas, se cayó el sistema, hoy están todas las redes colapsadas. Entonces, mandar un mensaje por una vía alternativa y en algún momento decir, no voy a poder, por eso lo de aceptar la vulnerabilidad. Y darle a los demás toda la previsibilidad que puedan. Es mucho mejor decir que no voy a poder y cumplir con lo que digo que sí, frente al riesgo de sobreprometer y después empezar a pedir disculpas. Cuando hablamos de contención, acá hay algunas cosas que son importantes. No todo el mundo tiene que ser licenciado en psicología para poder ser un buen contenedor o un coach o algo por el estilo, ¿sí? Yo creo que primero hay que entender que esta es una situación excepcional
por lo tanto la gente responde de manera excepcional. Y podemos ver gente que uno imaginaba que se iba a ver abatida y que estaba de mucho mejor ánimo, o por el contrario, gente que pensaba que iba a poder transitar mejor y se deprime o se preocupa. Y además, adicionalmente, esto viene de largo y va para largo, por lo tanto, probablemente todos nosotros pasemos por estados de ánimos de altas y bajas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es entender lo mío y validarlo, y entender qué le está pasando a los demás, desde la parte organizativa y desde lo anímico. Y acá me quiero detener en dos cosas. Una, esta figura de hay un elefante en la sala me resultó siempre muy gráfica porque se refiere a esas cosas que son grandes, pesadas, complicadas, difíciles de domesticar, y que a veces por todas esas características uno prefiere hacer como este grupo de ejecutivos, que es hacerse los distraídos. Elefantes en la sala hubo siempre. Todos los que hayan pasado por mezclas, adquisiciones de empresas, aperturas, cierres, saben que hubo temas difíciles de tratar, grandes, pesados, que uno se tentaba en hacerse el distraído. Yo creo que hoy este elefante tiene tres características. Una, todo el mundo está pensando en cuánto me va a impactar en mis ingresos. Aún aquellas empresas que digan, estamos bien, estamos full, los mercados se han visto conmovidos y son realmente muy pocas las que están en situación de impermeabilidad. ¿Cómo van a medir mi desempeño? Porque estoy dando lo mejor de mí en el mejor de los casos, y no está muy claro. Lo más probable es que los objetivos que me hayan puesto a fines del 2019, principios del 2020, en la mayoría de los casos, hayan quedado obsoletos. Y no muchas empresas han tenido tiempo de definir los nuevos objetivos. La tercera es, ¿qué riesgo corro de perder el empleo? No hablar, digamos, o al revés, hablar de esos temas no siempre nos lleva a una solución. Pero por lo menos podemos estar todos en la misma página sabiendo que este es un problema que nos atañe a todos. Y por eso yo digo siempre esto. Salvo que uno tenga gente muy necia o muy tonta, la gente se da cuenta de lo que pasa en las organizaciones. Y por eso prefiere tener claridad de lo que está pasando, aunque sepa que lo que va a escuchar no es lo que le gusta, en lugar de suponer que la persona que habla la tiene clara y no tiene dudas y no tiene vaivenes. Además, creo que cuando hablamos de contención hay que entender esto. La mayoría de las casas en donde estamos trabajando, aquellos que estamos trabajando en casas, no teníamos una infraestructura tan cómoda, o por lo menos éramos pocos los que la tenían. Pero además de esa infraestructura, entiéndase conectividad, cantidad de computadoras, ancho de bandas, etcétera, espacios íntimos donde uno pueda conversar sin que los demás ruidos ambientes se introduzcan. Tampoco teníamos una preparación doméstica, porque esto implica que la mayoría está haciendo también trabajos de higiene, limpieza, etcétera, mientras los chicos están haciendo sus tareas, etcétera, etcétera. Y además, esta convivencia de 24/7 no es natural. Aquellos que viven solos no están acostumbrados a estar 24/7 aislados, y aquellos que viven con otros tampoco. Entonces, esta es una situación que requiere el máximo de flexibilidad y el máximo de paciencia, porque creo que todos nosotros estamos batiendo récords de cohabitación con quienes lo hacemos. Para avanzar un poquito más, tenemos que hablar también de productividad, porque hay un futuro y hay una luz al final del túnel y nos tiene que encontrar lo mejor parado posible. Y ahí creo que para sostener motivación y productividad hay dos posibles caminos que conversan. Uno, tener muy claro cuál es la vieja y conocida ley de Pareto, la del 80-20, es identificar cuáles son las pocas cosas que importan mucho y focalizarnos en eso, en los números de producción y en los números de gestión. Y al mismo tiempo tener objetivos claros y cortitos.
Por dos motivos. Primero, porque nos van a permitir recalcular mucho más rápido cuando decimos, bueno, ¿cuáles son los objetivos que me propongo de aquí hasta fin de mes o de aquí hasta fin de junio? Y no pensar en los objetivos 2020, porque nadie tiene la menor idea. Entonces, por un lado es más flexible y por otro lado nos da una sensación de logros que estimula la motivación. Es mucho más probable que uno sienta, qué bueno, nos propusimos esto en la semana, lo logramos, y no pensar que el logro lo voy a medir recién dentro de 3, 4 o 5 semanas. Pensemos que hoy, cuarentena mediante, los procesos de tiempo se han dimensionado hasta en 15 días. Algunas rutinas que pueden ayudar a sostener motivación y a sostener productividad. La vez pasada lo escuchaba a uno que decía, esto sale del ejército, hay que empezar haciendo la cama todos los días. Trasladado a una vida no castrense, uno podría pensar que es esto. Uno se prepara para trabajar. No se queda en ropa deportiva y mucho menos en pijama durante todo el día, porque eso empieza a hacer trizas el ritmo, la rutina, el foco. Preferentemente tener organizada la agenda y si fuera posible tenerla pública con todos los integrantes del equipo que puedan, como para poder tener las combinaciones y las conversaciones de manera articulada y no invasiva. Si fuera posible, y aquellos que viven con otras personas, intentar coordinar cómo se hace entre las necesidades de unos y otros, clases de las escuelas y de las universidades, reuniones importantes que pueda tener tu pareja, o si sí tiene una actividad esencial en la que va a trabajar, horarios y cómo voy acomodando. Armar una planificación que es diferente a la planificación de los días pre-COVID. Como hablábamos hace un rato, esto no es un sprint de 100 metros. Hubo una primera respuesta de muchos que fue trabajar a destajo desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Esto no es sustentable. Esto también implica poner límites a los horarios en los que se trabaja y poner límites a los jefes. Los ladrones del tiempo es un viejo concepto de tema de gestión, que es tener cuidado de que no me pase de me tomo un ratito, voy a hacer un poquito de zapping y entonces me quedo consumiendo noticias. Ese es un límite que hay que poner. La evolución de la enfermedad no requiere que estemos conectados 24/7 a los noticieros, ni del país ni del mundo. Y al mismo tiempo tener como, bueno, si este es el rato de esparcimiento, es como si hiciera un break en el trabajo. Paro un ratito y después vuelvo a poner foco. Y estas son dos cosas que van de suyo, pero que vale la pena no perder de vista. La que se pueda, la actividad física que se pueda. Uno va viendo en las redes y demás noticias divertidas, desde uno que corrió 42 kilómetros alrededor en el balcón, hasta alguien que armó con su sillón y su mesa del living una especie de mini gimnasio. No hay forma de que no podamos hacer algo al respecto. Y por último, mantenerse en contacto con los seres queridos, para saber cómo andan. No solo aquellos que estén en riesgo de COVID, la mayor cantidad de seres queridos posibles. Nos metemos en lo laboral, y voy acelerando un poquito. Acá hay algunas, que es esto, tener reuniones al principio y al cierre del día, muy cortitas, que nos permitan monitorear cómo vamos produciendo. Si fuera posible, y todavía no encontramos la vuelta a la parte tecnológica, tener un par de encuentros por semana para ver si con el Zoom, si con el Trello, si con el WhatsApp, si con plataformas hay miles, cada organización y cada uno de nosotros elige la propia, pero tener un ratito para ir mejorando en las prácticas puede ser una buena práctica también. Tener clarísimo los resultados por los que van a medir nuestro desempeño o por el que yo voy a medir los desempeños de los demás. Claramente hay algunos procesos que permanecen impermeables a todo esto y otros que se han visto muy modificados. Tener muy claro si esto que estamos gestionando, como lo hacíamos antes, sigue siendo válido o no. Si vamos a hacer un cambio que es por ahora y después volveremos, o si a lo mejor a partir de ahora nos damos cuenta que el proceso lo podemos hacer mejor, más rápido, más virtual, y que lo vayamos modificando vez a vez.
Algunas plataformas nos van a permitir tener como la foto grande de cómo están las cosas sin necesidad de ir metiéndonos a preguntarles a unos y a otros. Este no es un tema menor, porque estamos todos con muchas cosas, por eso de que los mundos se han mezclado. Y si fuera posible tener alguna ayuda tecnológica, si no tengo un proveedor al que recurrir o un área de IT en la empresa, al menos recurrir a quien esté un poquito más familiarizado, pero saber que todos estamos haciendo un upgrade tecnológico desde donde estamos, sino todos, la gran mayoría, y en muchos casos vamos a necesitar colaboración. Bien, y por supuesto esto de acá, ¿no? de mantener cierta calma dentro de esta situación. Y para ir empezando a cerrar con algunas preguntas y algunos ejemplos, les voy a proponer lo siguiente. Vuelvan nuevamente, vamos a hacer nuevamente nuestra segunda encuesta de hoy. Y, esperen que quiero ver, vamos a terminar de compartir acá, vamos acá. No sé si José no voy a necesitar una ayuda de tu parte, no, acá estamos bien. Bien, yo le he denominado piedras grandes y puse acá algunos factores que suelen ser obstáculos recurrentes en este momento. Y por lo tanto les voy a proponer que se tomen un ratito para ver de todos estos qué es lo más difícil para trabajar ahora. Y a medida que los vayan leyendo, voy aclarando de a poquitito antes de que empiecen a votar. El primero creo que se explica solo, el segundo lo vimos, el tercero es cuando hablamos de la convivencia 24/7, es esto de estar con la pareja o con los hijos en un ámbito, digamos, donde no hay tanta dispersión, y esto a veces genera comodidades, rozamientos, etc. Las dificultades tecnológicas las vimos, el espacio físico donde uno está tiene que ver con que el departamento o la casa o la finca donde uno esté no estaba preparado para este nivel de intensidad de uso y eso puede generar inconvenientes de no tengo privacidad. El otro día un amigo mío que es psicólogo y hace clínica de consultorio me dice, mira, estoy teniendo sesiones en un carro. Los pacientes, porque dicen que es el único lugar de la casa donde tienen un mínimo de intimidad donde pueden desarrollar ciertas conversaciones. El extrañar a los amores primarios, porque uno siente que aunque estemos por WhatsApp y Zoom y todo esto, no es lo mismo que poder encontrarnos a festejar cumpleaños y demás. El tiempo libre y el tiempo ocupado, o el tiempo personal y el tiempo laboral, y esta ensalada que a veces se produce. Y la última que puse es esto donde uno, bueno, no puedo salir a caminar, no puedo salir a jugar al fútbol, no puedo ir al cine, no puedo ir a un concierto, no puedo ir a un santo o un matrimonio o lo que fuera. Lo dejo abierto mientras avanzamos un poquito para que vayan respondiendo. Hay 11 sobre 30, así que supongo que alguno no estará en condiciones porque a veces uno sabe que, y es parte de las prácticas que yo también hago, estoy en una webinar escuchando y mientras tanto estoy aprovechando para combinarme con alguna de las tareas domésticas que tengo que hacer. Lo dejo abierto para que vayan respondiendo, porque sí quiero compartir algunas prácticas. Cosas que fui escuchando de diversos paneles y webinars y reuniones y proyectos con los que estábamos trabajando. La semana pasada tuve el placer de compartir un panel con Gianfranco Ferrari, que es el CEO del BCP. Y él contaba una práctica que me pareció bien interesante y que sé que no es el único que la hizo. Ellos tenían un sistema por el cual armaron un hábito que se llamaba Conversando con Gianfranco, y tenían cada 3 meses reuniones abiertas para todo el banco de 45 minutos. Hoy esas reuniones son semanales, son para toda la comunidad del BCP sin importar geografía, antigüedad y rango, y además son sin filtro, todo el mundo puede estar conectado. Y le preguntan lo que sea. Por supuesto, algunas preguntas son incómodas, y él tiene el seniority suficiente como para poder responderlas. Pero lo que es claro es que eso habla de un líder que es próximo, que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a aceptar que hay cosas que no sabe y que están probando.
Me parece que es una práctica súper conveniente para adoptar. Y si no se puede por alguna cuestión tecnológica, que sea con algunos grupos de manera semanal o algo por el estilo, pero es abrirse a la comunidad. Nosotros hacemos todos los lunes un ciclo donde invitamos a referentes de recursos humanos de empresas de Argentina y de Perú, que son donde tenemos nuestras oficinas. Aprovecho para invitarlos a ustedes para el del próximo lunes, que se hace a las 4:30 de la tarde. Pueden entrar a la página web nuestra, es gratis para todos, para los que lo hacen, para los que lo participan. Y en uno de ellos estuvo, es más, me acuerdo que en el lunes próximo va a estar Verónica Valderrama de Goldfields por Perú y Sergio Faraudo de Telecom por Argentina, y probablemente algún invitado de Ecuador, donde lo que cuentan es prácticas. Enel, empresa de distribución eléctrica, nos contaba que habían empezado a hacer actividades virtuales de yoga y de mindfulness. ¿Por qué lo traigo? Porque esas prácticas son prácticas que en empresas, en startups con millennials, empresas de tecnología, de servicios profesionales y hasta de finanzas, son prácticas que están un poco más instaladas. Pero en empresas quizás de tecnologías más duras o de industrias más duras, uno podría suponer que son prácticas no tan valoradas. Le pregunté a Cristian Bocanegra y le dije, ok, ¿y cómo les está yendo con eso? Dijo, tenemos un nivel de aceptación que nos dejó absolutamente asombrados. Entonces, ahí hay otra manera de poder tener motivación y productividad con nuestra gente. Práctica número 3, esto es de la gente de Graña. Le puse ese logo porque están en pleno cambio. Y una de las cosas que ellos están haciendo también son reuniones del top management con distintas células que están trabajando para ver cómo van, cómo están, qué están haciendo, qué necesitan, y empezar como a tomar nota de situaciones en las que tengan que poder mejorar y ver al top management cercano. El día de ayer hubo una webinar en donde estuvo Carla Campos de Primax, y tienen algunas prácticas muy interesantes. Una es que ellos se pusieron límites para las reuniones, y hay determinados horarios en los que los jefes no pueden convocar a reuniones, y lo otro que hicieron es poner los grifos, que hay gente trabajando en todos los horarios y todas las geografías, mandarles videos. Mandaron como 1.300 videos para todas las madres el Día de la Madre, hace unos domingos atrás. Quiere decir, hay todo un trabajo pormenorizado de estar cerca de la gente. Y yo creo que, además hay una pregunta adicional que podríamos hacer, que es esta. Creo que nadie mejor que ellos para poder preguntarles cómo creen que podemos hacer mejor las cosas. Y si nos proponen algo que nos cierra, poder decirles que no. No han habido preguntas, así que vamos a habilitar un ratito de preguntas y respuestas. Antes comparto cómo fue el resultado de la encuesta. Y creo que esto es absolutamente consistente con lo que veníamos hablando. ¿Sí? Fíjense que es cierto que como hicimos opción única, alguno de ustedes podría haber marcado usamos. La salud está al tope y es consistente con lo que votaron antes. Como nos quedan 5 minutos, yo voy cerrando, si alguno quiere ir poniendo algunas preguntas en el chat, bienvenidas, ¿sí? Y lo otro que les iba a proponer es, si además de preguntas, alguno tiene una práctica de motivación y de productividad que le haya dado buen resultado, quizás es una buena ocasión para poder compartirla. Así que vamos a ir cerrando con esta parte y veo si hay alguna pregunta. Por supuesto queda abierto, digamos, la posibilidad de que si hay algún tema que no quieren compartir acá hay líneas de contacto que quedan habilitadas para alguno de ustedes. Y con esto vamos cerrando, así que sí me meto a ver si hay preguntas o comentarios o algo para hacer el cierre. Bueno, muy bien. Empezaron por el feedback. Gracias, Freddy. Gracias, Freddy.
Antes del feedback, después le vamos a pedir un pequeño feedback y probablemente Alex también lo haga para ayudarnos a mejorar, porque también estas son metodologías nuevas de trabajo, aun cuando con el teletrabajo yo estaba un poquito familiarizado. Pero veo que no hay dudas, no hay preguntas. Esta parte es, para el que expone, es crítica, porque uno no sabe si hizo una exposición tan clara que no ha dejado dudas, o que en realidad la gente se ha dormido y dejó esto como de música de fondo hablando, o no ha entendido mucho. Así que bueno, no habiendo preguntas, les voy a proponer lo siguiente. Para los que crean que valió la pena, pongan un +1. Para los que crean que no cumplió las expectativas, pongan un -1. Y siendo las 10:57, bueno, o sea, no han tenido muchas preguntas. Ahí hay alguno que es... Hilda, te agradezco el +2. Bien, bueno, entonces, si alguno tiene alguna pregunta específica de algo que por una cuestión de intimidad o de tiempo prefirió no poner en común aquí, el diálogo está abierto y tienen datos. Y si no, por supuesto, quedamos a disposición para la próxima conversación que podamos armar con Alex nuevamente sobre estos temas o con alguno de ustedes. ¿Sí? Por mi parte, muchísimas gracias. No sé si vas a hacer, Jaira, el ¿Ya? cierre o cierro yo. No. Hola. Yo Bueno, me muchas gracias muteo. Juan Pablo por la presentación. Muchas gracias por la presentación, muy ameno, mucha interacción con el público. Si no tienen ninguna pregunta más, para informarles que al finalizar la exposición vamos a enviar la grabación del foro y también la presentación de Juan Pablo. Bueno, no veo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Gracias.